¿Cómo pudo un lugar inhóspito transformarse en el corazón palpitante de un imperio? ¿Qué decisiones llevaron a un zar a desafiar el destino y plantar la semilla de una ciudad en medio de pantanos y vientos helados? La fundación de San Petersburgo no fue un acto al azar, sino una apuesta audaz y peligrosa que cambiaría para siempre el curso de Rusia. Pero, ¿a qué precio? Amigos, no olvidéis suscribiros a mi canal Sombras Sagradas, darle a me gusta y dejar un comentario de 7 palabras. Es necesario para que el canal funcione. Compartid este vídeo con otros si lo consideráis importante. Gracias. Imagina un territorio donde nada parecía posible. Ciénagas interminables, un viento cortante que bajaba del Golfo de Finlandia y una falta total de refugio. Allí, en medio de un paisaje que desalentaba hasta el más valiente, Pedro el I tomó una decisión que marcaría un hito. Eligió construir su ventana a Europa, su símbolo de renovación y poder. Esta elección fue el primer latido de un gigante dormido, pero la tormenta apenas comenzaba. Antes que los palacios, arsenales y torres cortaran el cielo, la tierra era un mosaico salvaje de bosques, pantanos y ríos que se dividían en innumerables brazos. La vasta región entre el lago Ládoga y el Golfo de Finlandia era un territorio ancestral, hogar de los pueblos finoúgricos, especialmente los Ízora, cuyo nombre dio identidad a toda la comarca. Pero esta tierra no era solo naturaleza, era un enigma, un lugar donde fuerzas y culturas chocaban y donde el agua dictaba el destino. Los Ízora vivían en armonía con el entorno, pescando, cazando y cultivando de forma rudimentaria. Sus aldeas y templos de madera aún resonaban con ecos de creencias precristianas, resistiendo el paso del tiempo y las conversiones. Se relacionaban con los novgorodianos, adoptando muchas costumbres y lenguaje, pero manteniendo una identidad única y resistente. En esta tierra, la espiritualidad y la cultura se entrelazaban, creando raíces profundas que ni el acero ni el fuego podían cortar. La verdadera riqueza de esta tierra no estaba en su suelo, sino en sus aguas. El delta del Neva conectaba el lago Ládoga con el mar Báltico, formando una arteria vital para el comercio y la guerra. Desde los siglos IX y X, estos canales sirvieron como ruta para las expediciones de los varegos, que atravesaban desde Escandinavia hasta Kiev y Bizancio, un camino legendario conocido como de los varegos a los griegos. Pero navegar por el Neva no era sencillo. Sus corrientes impetuosas y frecuentes inundaciones convertían cada viaje en una prueba de coraje y habilidad. En el siglo XI, la tierra del Neva se convirtió en una encrucijada de civilizaciones. Desde el este, los novgorodianos luchaban por mantener el control de las rutas comerciales y los tributos. Desde el oeste, cruzados suecos y alemanes avanzaban implacables, consolidándose en el Báltico. Esta frontera era frágil, cambiante. Cada palmo de tierra podía pasar de mano en mano con la volatilidad de la política y la guerra. Aquí la historia se escribió con sangre y hierro. En el año 1240, en estas mismas orillas, ocurrió una batalla que resonaría a lo largo de los siglos. La victoria del príncipe Alejandro, conocido desde entonces como Nevski. Un triunfo que detuvo la marea invasora y que cimentó la leyenda de un líder que parecía destinado a proteger su tierra a cualquier costo. Sin embargo, esta victoria no fue el final, sino solo un capítulo en una lucha interminable por el control del Neva. Los siglos siguientes trajeron cambios dramáticos. Con la incorporación de Nóvgorod al estado moscovita y tras la guerra a Livonia, Rusia logró temporalmente acceso al Báltico. Pero la derrota en esa guerra y el Tratado de Stolbovo en 1617 sellaron un destino cruel. Rusia perdió todos sus territorios costeros, desde Izora hasta Karelia, y con ello el paso al mar.
Las fuerzas suecas se afianzaron en el delta del Neva, cambiando para siempre el equilibrio de poder. Para consolidar su dominio, los suecos levantaron en 1611 la fortaleza de Nyenchans, justo en la desembocadura del río Ota. Su nombre, mezcla de finlandés y alemán, significaba un bastión entre los cañaverales, un guardián férreo que bloqueaba el paso y cortaba cualquier salida rusa al mar. Esta fortificación no solo era un muro de piedra, sino un símbolo de la lucha implacable por el control de estas aguas cruciales. La batalla por el Neva y su futuro apenas comenzaba. San Petersburgo no surgió de un sueño tranquilo, ni de una tierra amable. Fue resultado de decisiones arriesgadas, de enfrentamientos titánicos y de una voluntad que desafió la naturaleza y la historia. Cada piedra, cada canal, cada torre guarda en sí la memoria de sacrificios y ambiciones que moldearon una ciudad destinada a ser mucho más que una capital. Y ahora, mientras caminas por sus calles, sientes que la historia sigue latiendo bajo el granito y el mármol. Cada paso es un eco de esos días turbulentos, donde el destino de un país pendía de una elección irrevocable. Esta es la historia que solo la piedra puede contar. La historia de San Petersburgo, la ciudad nacida del pantano y del coraje, la ciudad que desafió el destino y cambió el rumbo de Rusia. Si quieres descubrir más secretos ocultos en las sombras de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí cada día las historias que moldearon el mundo cobran vida con intensidad y emoción. No te pierdas la próxima entrega. El pasado nunca estuvo tan cerca. ¿Puede una fortaleza de tierra y madera decidir el destino de una nación? ¿Qué ocurre cuando un enclave estratégico se convierte en el epicentro de tensiones étnicas y religiosas? En la confluencia de la Neva, un pequeño asentamiento llamado Nienra se alzaba, un mosaico de suecos, finlandeses, alemanes, rusos y letones bálticos, atrapados en un juego de poder y supervivencia. Pero esta mezcla no era solo un crisol cultural, era un campo de batalla silencioso, donde cada decisión pesaba como una sentencia. Niendra no era simplemente una fortaleza militar con sus bastiones de tierra y madera. Era un hervidero de comercio y artesanía. Los mercaderes de ciudades suecas acudían en masa, las tiendas y talleres vibraban con actividad, y las iglesias luteranas marcaban el pulso espiritual del lugar. Sin embargo, la coexistencia con la población ortodoxa era tensa, marcada por prohibiciones que impedían la construcción de templos y relegaban sus ceremonias a la clandestinidad. La sombra de la intolerancia se cernía, y el equilibrio era frágil. Mientras tanto, Moscú observaba con creciente inquietud. El zar Alejo Mikhailovich ya soñaba con recuperar ese acceso vital al mar, pero las guerras internas y los conflictos con la mancomunidad polaco-lituana desviaban sus fuerzas. La idea de recuperar Nienra parecía un anhelo lejano, una batalla pospuesta en un tablero ya saturado de desafíos. ¿Podría Rusia permitirse esperar más? Con la llegada de Pedro el Grande, todo cambió. Su visión era clara y despiadada: abrir una ventana hacia Europa a través del Báltico. Para él, la fortaleza sueca en la desembocadura de la Neva no era solo un obstáculo militar, sino un desafío personal y político. Sin acceso directo al mar, Rusia estaba condenada a la marginalidad, aislada de las rutas comerciales, la tecnología moderna y la diplomacia europea. Pedro no solo quería recuperar tierras, quería transformar su país. Pero incluso bajo el dominio sueco, los rusos no desaparecieron. Viejos creyentes, campesinos y comerciantes se infiltraban en estas tierras difíciles, buscando refugio de impuestos y persecuciones religiosas. Algunos fundaron molinos y huertos en los bosques y riachuelos, sembrando las semillas de un futuro que aún no se atrevía a nacer. Estas historias humildes se entrelazaron con la leyenda de lo que sería San Petersburgo, una ciudad nacida no de la nada,
sino de una frontera áspera y disputada. En agosto del año 1700, cuando Rusia entró en la Gran Guerra del Norte, Pedro esperaba una victoria rápida y decisiva. Al aliarse con el elector sajón Augusto II y el rey danés Federico IV, confiaba en recuperar las tierras perdidas tras la paz de Stolbovo. Pero en noviembre, la realidad golpeó con brutalidad. La derrota en Narva fue aplastante. Las tropas rusas se enfrentaron a un ejército joven y disciplinado bajo Carlos XII, y la ilusión de un triunfo fácil se desvaneció en un instante. La humillación de Narva fue un golpe devastador para Pedro, pero también un punto de inflexión. No hubo rendición ni paz negociada. En cambio, comenzó una transformación radical. La creación de regimientos al estilo europeo, la incorporación de instructores extranjeros y la construcción de arsenales y fundiciones. La guerra se convirtió en una escuela de dolor y renacimiento para Rusia. 2 años después, el ejército ruso logró una victoria crucial al tomar la fortaleza de Noteburgo, Oreshek, en la fuente de la Neva. Este triunfo fue solo el preludio de un objetivo aún mayor, la conquista de Nienra, el bastión sueco que controlaba la salida del lago Ladoga hacia el Golfo de Finlandia. Sus defensas, con bastiones de tierra y madera y posiciones de artillería, representaban la llave para dominar toda la red fluvial de la región. Mientras tanto, las condiciones eran duras. El frío y la humedad castigaban a soldados e ingenieros por igual. En una carta, el ingeniero alemán Christian Lassi se quejaba de las inclemencias, pero también de la magnitud de la tarea. La batalla por Nienra no era solo un enfrentamiento militar, era una lucha por el alma y el futuro de Rusia. El tiempo apremiaba, y cada decisión podía cambiar el curso de la historia para siempre. ¿Quién tendría el valor de transformar esa tierra pantanosa y disputada en la puerta hacia una nueva era? ¿Qué precio estaba dispuesto a pagar Pedro el Grande para abrir esa ventana al mundo? La respuesta estaba a punto de revelarse en el fragor de la guerra y la voluntad inquebrantable de un hombre que se negó a aceptar el destino impuesto. Si quieres descubrir cómo estas decisiones forjaron el nacimiento de San Petersburgo y cambiaron el rumbo de la historia, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en esta épica travesía. ¿Hasta dónde puede llegar la ambición de un hombre cuando el destino de una nación pende de sus decisiones? ¿Qué precio está dispuesto a pagar Pedro el Grande para forjar un futuro que desafíe el tiempo? ¿Quién recuerda el rostro de aquellos olvidados que desaparecieron bajo las aguas heladas y los muros de madera? En el corazón del delta del Neva comenzó a levantarse algo más que una fortaleza. Se erigía un símbolo de poder que exigiría sacrificios inimaginables. Pedro no solo ordenaba dónde colocar cada travesaño. Él mismo guiaba la mano de los constructores sin desdeñar el trabajo más humilde. Los primeros muros eran de tierra apisonada, reforzados exteriormente con maderas que crujían bajo el viento. Cada bastión llevaba el nombre de sus más leales compañeros, como si la misma geografía sellara sus alianzas personales y políticas. Pero este juego de poder no sería inocuo. Cada tronco colocado representaba una elección irreversible, una apuesta por un futuro que ya no podría detenerse. En medio del islote se erigía el reducto principal, una fortaleza dentro de la fortaleza, mientras que en las murallas se distribuían casamatas, almacenes y sótanos de armas. La construcción avanzaba a un ritmo frenético, a pesar de la constante escasez de herramientas, materiales y mano de obra. Pero Pedro sabía que levantar muros no bastaba. Sin una flota, la ciudad jamás se abriría al mar. Y así, en el verano del año 1704, en la desembocadura del río Oja, nació el astillero del Almirantazgo, un lugar escogido con precisión para asegurar aguas tranquilas, acceso a los bosques cercanos y un calado adecuado para las embarcaciones.
Allí comenzaron a construir pequeñas naves para la flota del Neva. Grabotes, double slips y galeras, esenciales para proteger ese sueño marítimo. La madera llegaba desde las provincias septentrionales vía ríos, el cáñamo de la región del Volga, y las cuerdas se fabricaban en el mismo lugar. Pero no solo se necesitaban materiales. Pedro emitió en 1705 un decreto para enviar campesinos y artesanos desde las provincias interiores hacia esta tierra hostil. Decenas de cientos de ellos atravesaron caminos largos y arduos para encontrarse con condiciones infernales. Trabajaban desde el amanecer hasta que la oscuridad los cubría. Muchas veces permanecían hasta la cintura en agua helada. No tenían más refugio que chozas provisionales, madrigueras de barro o la indiferencia del cielo. La muerte los acechaba en cada esquina. Frío, hambre y enfermedades se cobraron la vida de miles. Solo en un otoño murieron más de 5.000 obreros, enterrados sin nombre, en fosas comunes junto a las murallas. De esa sombra surgió la leyenda oscura de la ciudad de los huesos. A comienzos del siglo XVIII, las historias sobre San Petersburgo se esparcieron por toda Rusia como cuentos de terror. Decían que la tierra misma estaba empapada de sangre y sudor, que cada piedra guardaba el grito de los que perecieron y que el aire llevaba una maldición. Estas leyendas no eran simples invenciones, sino ecos trágicos de una realidad brutal que Pedro ignoraba con determinación inquebrantable. Para él, levantar la ciudad era un acto de Estado, una apuesta por el futuro del imperio. En 1707 comenzaron a formarse los primeros barrios en la isla Vasilievsky. Pedro soñaba con una ciudad que se extendiera en líneas rectas, con avenidas amplias y canales en lugar de calles, donde cada vía se orientara rigurosamente según los puntos cardinales. Aunque gran parte de su visión quedó en planos y bocetos, estableció el principio de una planificación racional y ordenada que contrastaba con el caos de Moscú. San Petersburgo debía ser lógico, geométrico, implacable en su diseño. En ese momento llegó a la ciudad el arquitecto Domenico Treccini, un suizo nacido en Ticino y formado en Italia, quien se convirtió en el brazo maestro de Pedro para materializar su idea. Treccini propuso un estilo sobrio y funcional, inspirado en el norte de Europa. Edificios simétricos, cubiertas de tejas y sin adornos superfluos. Bajo su dirección se construyeron cuarteles, residencias para funcionarios, hospitales y templos. Fue él quien diseñó las primeras fachadas de los muelles, trazó calles y definió la fisonomía de las islas. Su legado sería la base del barroco petrino. Entre las primeras obras destacó la iglesia de madera de San Pedro y San Pablo, que pronto daría paso a una catedral de piedra destinada a convertirse en el emblema arquitectónico y espiritual de la ciudad. Además, Pedro edificó para sí un modesto palacio de verano junto al río, de 2 pisos, grandes ventanales y techo plano, donde pasó el verano de 1706, alternando recepciones diplomáticas con la supervisión constante de las obras. La ciudad crecía a pasos agigantados. Para 1710 ya contaba con más de 20.000 habitantes. A lo largo de las riberas del Neva se alzaban almacenes, astilleros y talleres artesanales que daban vida a un entramado urbano vibrante y caótico. En el centro, la fortaleza de San Pedro y San Pablo se erguía como corazón indomable, testigo silencioso del precio pagado y de las decisiones irrevocables que habían marcado para siempre el destino de Rusia. ¿Y tú? ¿Qué habrías hecho enfrentando tal encrucijada? ¿Aceptarías el sacrificio de miles por un sueño que parecía condenado a nacer en la sangre? La historia de San Petersburgo no es solo la de piedras y madera, sino la crónica oscura de decisiones que dejaron cicatrices indelebles. Sus fantasmas aún susurran en las calles, recordándonos que toda grandeza tiene un costo terrible y a veces olvidado.
Si quieres seguir descubriendo las sombras ocultas detrás de los grandes imperios y las historias que el tiempo no se atrevió a borrar, suscríbete a Sombras Sagradas. ¿Quién pagó el precio real por la fundación de San Petersburgo? ¿Cuántas vidas se perdieron en el silencio de aquella primera helada? La fortaleza que hoy vemos, imponente y armada hasta los dientes, oculta una verdad oscura. Decenas de miles de muertos que no sobrevivieron al primer invierno. Sus nombres nunca fueron escritos en los libros de historia, pero fueron ellos quienes cimentaron con sus huesos el futuro de la ciudad. ¿Cómo puede una ciudad nacer sin memoria, solo con dolor? San Petersburgo no comenzó con mármol ni columnas majestuosas, sino con tierra húmeda y muros de tierra apisonada, levantados por manos agotadas y cuerpos extenuados. Era un lugar de cámaras húmedas, de frío y muerte constante. Sin embargo, fue precisamente en ese infierno donde nació una ciudad destinada a cambiar no solo el mapa de Rusia, sino la esencia misma del imperio. ¿Podía una ciudad construida sobre tanto sufrimiento realmente perdurar? Pedro el Grande comprendió que para darle peso y durabilidad a su nueva capital, debía romper con las tradiciones rusas. La madera, vulnerable al fuego, al tiempo y al clima húmedo, no podía ser el material de una ciudad que aspiraba a ser eterna. En 1714, firmó un decreto que prohibía la construcción en piedra y ladrillo en toda Rusia, salvo en San Petersburgo. Este acto no fue solo administrativo, sino una declaración de prioridades absolutas. Todos los recursos del imperio se destinarían a esta ciudad. El decreto significaba que el ladrillo y la piedra que antes abastecían a Moscú, Pskov o Smolensk ahora debían ir exclusivamente a San Petersburgo. La exportación de materiales estaba estrictamente prohibida, y las sanciones por incumplimiento iban desde la confiscación hasta castigos corporales. La ciudad en el Neva se convertía en el centro absoluto de la política y economía rusa, un proyecto que absorbía todo el poder y la voluntad del imperio. ¿Qué precio humano se pagaría por esta obsesión? La movilización fue masiva y despiadada. Artesanos, canteros, carpinteros, tejeros y estucadores de todos los rincones fueron enviados a la ciudad sin derecho a negarse. Recolectados en sus distritos, registrados y transportados por las vías fluviales hacia la delta del Neva, llegaron a un infierno de trabajo en condiciones extremas. Viviendas precarias, frío constante, escasez de alimentos. Dormían en barracas sin calefacción, sobre paja, vestidos, y trabajaban desde el amanecer hasta la oscuridad. La mortalidad entre estos obreros seguía siendo altísima. Pero no solo rusos trabajaban en la ciudad. Arquitectos e ingenieros europeos comenzaron a llegar, invitados personalmente por Pedro o recomendados por embajadas extranjeras. Entre ellos, Domenico Tresini se convirtió en la figura clave, el primer arquitecto oficial de San Petersburgo, encargado no solo de edificios individuales, sino del diseño urbano completo. Trajo consigo la idea de un trazado regular, calles rectas, manzanas simétricas y plazas ordenadas. Tresini propuso además el uso de módulos estandarizados, las llamadas fachadas modelo, para que casas, cuarteles y edificios administrativos se construyeran bajo un esquema unificado. Esto no solo aceleraba la construcción, sino que facilitaba el suministro de materiales y el control de calidad. Ya en la década de 1710 comenzaron a surgir las primeras obras bajo sus diseños. El Palacio de Verano de Pedro, con su estilo barroco septentrional, la Kunstkamera, el primer museo científico ruso, y el edificio de las 12 colegios, sede de los órganos centrales del poder imperial. Pero detrás de cada fachada ordenada y cada plaza simétrica, latía una historia de sacrificio, de decisiones irrevocables y de vidas humanas consumidas por la ambición de un zar. San Petersburgo no era solo una ciudad.
era el resultado de una cadena inexorable de elecciones que marcaron para siempre el destino de Rusia. ¿Podría la grandeza justificar el precio pagado? Este es el relato de un lugar donde la voluntad se forjó en el dolor, donde cada piedra lleva la memoria de aquellos que no sobrevivieron para verla brillar. San Petersburgo, la ciudad de la voluntad y del sufrimiento, nació en el cruce de la esperanza y la tragedia. ¿Estás listo para descubrir las sombras que esconden sus cimientos? Si quieres seguir explorando la historia oculta y los secretos de las grandes decisiones que moldearon nuestro mundo, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje sin retorno. ¿Puede un hombre cambiar el destino de una nación con un solo decreto? ¿Hasta dónde está dispuesto a llegar un zar para imponer su voluntad? ¿Qué precio pagan aquellos que desafían la tradición y se enfrentan al miedo del cambio? Pedro el Grande rompió con todo lo conocido, y el mundo nunca volvió a ser igual. El viejo Moscú, con su nobleza arraigada y sus jerarquías inquebrantables, resistía con uñas y dientes la llegada de un nuevo orden. No era solo el frío implacable de San Petersburgo lo que aterrorizaba a los boyardos, sino la traición a sus antiguas reglas. Aquí la sangre no valía más que el mérito. Solo el servicio rápido, la habilidad y la lealtad al zar tenían valor. Y Pedro lo dejaba claro. No habría lugar para la herencia sin esfuerzo. ¿Puedes imaginar el impacto de un edicto que obliga a los funcionarios a dejar sus hogares y trasladarse a una ciudad que parece una fortaleza entre pantanos? En 1714, un decreto ordenó que todos los funcionarios, desde el 8º rango en adelante, debían residir permanentemente en San Petersburgo con sus familias. La desobediencia era castigada con multas, destituciones y hasta la expulsión de sus esposas. ¿Quién podía resistirse a semejante presión? En las sombras, Fyodor Polikarpov, poeta y diplomático, describía el ambiente. Los boyardos miran a Pedro como a una fosa helada, destino incierto entre casa y exilio. La confusión era absoluta, la incertidumbre mortal. En ese juego de poder y miedo, cada decisión podía ser la última, cada paso un abismo. La Iglesia, el baluarte más resistente de la tradición, se mostró implacable en su oposición. La muerte del patriarca Adrián en 1700 dejó el trono eclesiástico vacante. Pedro no nombró sucesor y en 1721 instituyó el Santo Sínodo, un órgano colegiado bajo control absoluto del Estado. Así despojaba a la Iglesia de su poder, reduciéndola a un instrumento de la ideología estatal. San Petersburgo carecía de la grandeza espiritual de Moscú. No había catedrales ni monasterios que sostuvieran el alma de la ciudad. Solo pequeñas iglesias de madera emergían en el paisaje nuevo y hostil. Fue en 1721 cuando comenzó la construcción de la Catedral de Pedro y Pablo, símbolo de la nueva jerarquía donde la fe servía al imperio, no al revés. Algunos clérigos aceptaron la transformación, abrazando el cambio como parte del destino inevitable. Pero la mayoría veía la ciudad como un mundo extraño, dominado por ingenieros, marinos, extranjeros y burócratas sin alma. La lucha no era solo política, era un choque de mundos, un abismo entre pasado y futuro. A pesar de la resistencia, para mediados de la década de 1710, San Petersburgo ya era la sede del Senado, el centro de las reformas administrativas, la residencia del monarca y su corte. Sin proclamas ni ceremonias, la ciudad se convirtió en la capital, una fuerza viva que marcaba el rumbo de Rusia. Pero la sombra del viejo Moscú persistía. Aunque seguía siendo el centro cultural y espiritual, el poder político se desplazó a las orillas del Neva. San Petersburgo emergía como un símbolo de ruptura, de voluntad férrea, de un nuevo tiempo nacido en la tensión entre lo antiguo y lo irreversible.
La realidad diaria en la joven capital era brutal. En 1710, las calles aún carecían de la comodidad de una ciudad establecida. Agua estancada, enfermedades, hambre, frío húmedo y un miedo punzante al futuro definían la existencia de miles, forzados a vivir en un entorno hostil, lejos de su tierra y de su pasado. San Petersburgo se alzaba sobre un terreno traicionero, y la naturaleza no perdonaba. La primavera traía las crecidas periódicas del Neva. Las inundaciones no eran solo desastres, sino catástrofes anunciadas que deslarraban la frágil vida de la ciudad. El 7 de noviembre de 1721, el agua alcanzó niveles desconocidos, superando todas las previsiones. ¿Cómo podían sobrevivir los pioneros que Pedro había obligado a construir un futuro en medio del caos y la incertidumbre? Cada decisión, cada sacrificio, sellaba un destino tan implacable como el río desbordado. Si quieres descubrir cómo estas decisiones forjaron el alma de Rusia y marcaron para siempre el destino de un imperio, suscríbete a Sombras Sagradas. Aquí desentrañamos las historias que cambiaron el curso de la historia. ¿Hasta dónde puede llegar la naturaleza cuando se enfrenta a la voluntad humana? ¿Qué precio pagaron los habitantes de San Petersburgo cuando el río Neva desbordó sus límites? 2,5 metros de agua invadieron las calles, arrastrando casas de madera, derribando almacenes y pudriendo provisiones. La gente se aferraba a los techos, a las iglesias y a los cuarteles, mientras la corriente se llevaba sus vidas. La tragedia se grabó en la memoria colectiva como un recordatorio brutal. La naturaleza siempre tendría la última palabra sobre los planes arquitectónicos y las fachadas relucientes. Pero esto era solo el principio de un tormento aún mayor. El agua no solo destruía estructuras, también desataba una crisis sanitaria implacable. Los residuos se mezclaban con pozos y letrinas, contaminando mercados y despensas. En verano, San Petersburgo se convertía en un caldo de cultivo para enfermedades mortales. Disentería, infecciones intestinales, escorbuto y resfriados se propagaban sin control. En las zonas bajas, la fiebre de los pantanos hacía estragos y los mosquitos no eran simples molestias, sino portadores de inflamaciones y fiebres que llevaban a la locura. La ciudad estaba atrapada en un círculo vicioso de muerte y miedo, sin médicos suficientes ni medicinas accesibles. Los hospitales, escasos y reservados para oficiales y funcionarios, eran un privilegio inaccesible para la mayoría. Los trabajadores y sus familias, especialmente en invierno, enfrentaban una mortalidad que alcanzaba decenas de porcentajes. Sin alimento ni combustible, la desesperación crecía. Las viviendas improvisadas, con paredes delgadas y techos que goteaban, ofrecían poco refugio contra el frío implacable. Soldados y obreros se apiñaban en barracas y cuevas, donde el hielo congelaba hasta la tinta y el rocío cubría la ropa cada mañana. El retraso en la entrega de leña significaba frío, enfermedades y muerte. Pero la ciudad no solo atraía a los obligados por decreto, sino también a quienes buscaban fortuna y un nuevo comienzo. Artesanos, comerciantes, pequeños empresarios y especialistas extranjeros llegaban con la esperanza de prosperar. Sin embargo, San Petersburgo exigía resistencia y sacrificio. Muchos no soportaban las condiciones y regresaban, mientras que otros echaban raíces profundas en un suelo hostil. El comercio comenzaba en las orillas, donde se vendían pan, pescado seco, col, miel, kvas y tabaco. La moneda escaseaba y el trueque dominaba. Cebollas por botas, leña por telas de lana. Pero cuando el invierno congelaba ríos y caminos, las provisiones cesaban y el hambre acechaba. El invierno de 1715 fue un infierno helado. El hielo aisló la ciudad, cortando rutas vitales y dejando a sus habitantes al borde de la inanición. La desesperación
llevó a quemar los muelles de madera para obtener pan. En medio de esta crisis, la administración intentó imponer orden. En 1714 se creó la Oficina Principal del Policía Mayor, encargada de la limpieza, la seguridad contra incendios y la regulación del comercio y los precios. Se establecieron normas para el comportamiento público y restricciones en la venta de alcohol, pero el control real era débil. La corrupción era rampante. Policías que aceptaban sobornos y vigilantes nocturnos que temían salir a las calles oscuras. La delincuencia crecía sin freno. Por las noches, los callejones se llenaban de ladrones, en el puerto estallaban peleas ebrias y las afueras acechaban bandidos. Para infundir miedo, las autoridades organizaban castigos públicos y ejecuciones en las plazas principales, atrayendo multitudes que observaban con mezcla de horror y fascinación. La ley era una sombra que apenas rozaba la realidad cotidiana de la ciudad. Mientras tanto, la vida religiosa avanzaba lentamente. Los templos eran pocos y la mayoría se construían sin iniciativa popular, reflejando la falta de arraigo espiritual en una ciudad que luchaba por sobrevivir. En cada decisión, en cada medida tomada, se sentía el peso de elecciones irrevocables, de destinos marcados por el miedo y la incertidumbre. San Petersburgo no era solo un proyecto imperial, era un campo de batalla donde la humanidad enfrentaba sus límites más duros. ¿Quiénes sobrevivirían a esta tormenta de agua, enfermedad y desesperación? ¿Qué precio pagarían por cada decisión tomada en la sombra de la nieva? La historia de esta ciudad es una cadena de elecciones fatales, donde la naturaleza y el hombre se enfrentan en un duelo sin tregua. Solo aquellos con la voluntad de resistir podrían forjar un futuro en medio del caos. Si quieres conocer más sobre estas historias de lucha y destino, suscríbete a Sombras Sagradas y acompáñanos en este viaje a través del tiempo y la memoria. ¿Puede un solo hombre transformar no solo una ciudad, sino el destino de toda una nación? ¿Qué sucede cuando la voluntad de un gobernante se convierte en arquitectura, en piedra y en callejas? Pedro el Grande no solo soñó, sino que impuso un nuevo orden desde la nada, construyendo San Petersburgo como una extensión de sí mismo, un vasto lienzo donde la historia y la ambición se entrelazaban. ¿Pero qué precio pagó por ese sueño? Desde su fundación, San Petersburgo fue un experimento de control absoluto. No había lugar para el azar ni para la naturaleza indómita. Cada calle, cada ventana, cada iglesia estaba planificada con precisión casi obsesiva. La ciudad debía ser un reflejo palpable de la voluntad de Pedro, un símbolo de la nueva Rusia que él imaginaba, racional, moderna, orientada hacia Europa. Sin embargo, detrás de este orden estricto, latía una tensión que amenazaba con estallar. Pedro vivió gran parte del año en esta ciudad que fue su creación. En sus muros recibió embajadores extranjeros, allí dictó reformas y dirigió reuniones fundamentales, convirtiendo a San Petersburgo en el epicentro del poder y la transformación. Pero, ¿qué significa para un hombre encarnar tan plenamente un lugar? La línea entre el hombre y la ciudad se difuminó hasta que, el 28 de enero de 1725, el destino impuso su última prueba, la muerte de Pedro. La ciudad se paralizó. ¿Podía realmente morir el hombre que parecía ser el alma misma de San Petersburgo? Sus contemporáneos no querían creerlo. En su mente, Pedro y la ciudad eran indivisibles, dos fuerzas entrelazadas que habían nacido del esfuerzo, la voluntad y la fuerza de la transformación. La muerte de Pedro no fue solo la pérdida de un líder, sino el inicio de un mito. El mito del hombre que se convirtió en ciudad, de la arquitectura que se volvió biografía. El 28 de enero fue solo el comienzo de un legado que ni siquiera la muerte pudo detener. San Petersburgo no murió con su creador, sino que se convirtió en el testimonio vivo de la Rusia de Pedro. Una Rusia que miraba hacia Occidente,
que desafiaba el clima, los vientos y los hielos para construir una nueva identidad. Este espacio no era solo un lugar geográfico, sino un argumento tangible del poder transformador del soberano. Pero, ¿quién continuaría esa obra titánica? Los sucesores de Pedro entendieron que San Petersburgo debía ser mucho más que una ciudad. Debía ser un símbolo perpetuo de la continuidad y el poder. Catalina la I prosiguió la construcción del sepulcro en la Catedral de los Santos Pedro y Pablo, convirtiéndolo en la morada final de la dinastía. Ana Ivanovna levantó el Palacio de Invierno en piedra, un gesto de permanencia. Isabel Petrovna llamó a Bartolomeo Rastrelli para vestir la ciudad con el esplendor barroco, un reflejo de la opulencia imperial que comenzaba a consolidarse. Incluso Pablo I, con sus obsesiones por los órdenes caballerescos y regulaciones germanas, no pudo escapar a la influencia de San Petersburgo. Soñaba con trasladar el poder a Gatchina, pero la fuerza simbólica de la ciudad era demasiado poderosa. Cada calle, cada plaza, cada embarcadero se convirtió en un escenario donde se representaba la nueva realidad rusa. Un imperio que se mostraba al mundo a través de desfiles, tratados, academias y arsenales. La ciudad era el teatro de una historia que no podía detenerse. El diseño meticuloso y la planificación europea encarnaban el anhelo de orden, claridad y control absoluto. Aquí se ubicaban el Senado, la Academia de Ciencias, la principal arsenal, símbolos vibrantes de la nueva era imperial. Pero San Petersburgo también se transformó en un lugar de memoria, un espacio sagrado para la continuidad del poder. La Catedral de Pedro y Pablo, austera y sin la pompa bizantina, se alzó con su aguja dorada apuntando al cielo, como un faro que custodiaba los restos de la dinastía Románov. Casi todos los zares fueron enterrados allí, y aunque algunos gobernaron desde Moscú, como Nicolás II en sus últimos años, ninguno pudo ignorar este centro sagrado de autoridad. Pero el símbolo más poderoso apareció bajo el reinado de Catalina la Grande, el jinete de bronce. Una escultura imponente de Pedro, vestido con un manto antiquísimo, sobre un caballo encabritado. Su mirada fija hacia el futuro, hacia la neva, el mar y Europa, representaban no solo al hombre, sino a la voluntad que puede transformar la historia misma. La literatura rusa, que nació profundamente en estas calles, convirtió a San Petersburgo en una metáfora viva, un lugar lleno de orgullo y de inquietud, un espacio donde el pasado y el futuro se entrelazan en una danza trágica. Para Pushkin, la ciudad surgió del pantano, del barro y la lucha, un reflejo perfecto de su creador, pero también de sus miedos y sacrificios. ¿Qué consecuencias tuvo entonces construir un imperio sobre sueños tan gigantescos? ¿Y qué precio pagaron quienes vivieron bajo esta sombra? Así, San Petersburgo no es solo una ciudad, sino la materialización de decisiones irrevocables, de temores humanos y de la voluntad férrea de un solo hombre que cambió el curso de la historia. En cada piedra, en cada edificio, resuena el eco de esas elecciones fatídicas. Y mientras el viento helado azota sus calles, el legado de Pedro sigue vivo, retando a las generaciones futuras a enfrentar las consecuencias de una transformación implacable. Si quieres descubrir más secretos y sombras que moldearon el destino de Rusia, no olvides suscribirte a Sombras Sagradas. Aquí la historia nunca termina, solo se revela. ¿Quién tiene realmente el poder de moldear una ciudad? ¿Puede un solo hombre decidir el destino de miles? Pedro el Grande no solo imaginó una ciudad, sino que impuso una voluntad que aún resuena en cada piedra de San Petersburgo. Su mano extendida no señala simplemente hacia el Neva, es un llamado eterno a avanzar, a no detenerse jamás. San Petersburgo es un monumento vivo a la dualidad. Es a la vez la victoria fulgurante de la civilización y una amenaza implacable para el individuo insignificante. En El jinete de bronce, Pushkin revela a Evgeny,
un hombre que pierde la razón frente a la fría indiferencia de la ciudad. La estatua persiguiendo al hombre encarna la tensión irresoluble entre el poder y la persona. Nikolai Gogol veía la ciudad como un escenario de fantasmas y obsesiones burocráticas, un espacio donde la locura crece en la sombra de sus calles, como en la capa o notas de un loco. San Petersburgo se convierte en el decorado de una pérdida interna, donde la realidad y la pesadilla se entrelazan hasta perder el sentido. Para Dostoyevsky, las calles de esta urbe eran un campo de batalla espiritual. Desde Raskolnikov, atrapado en su crimen y redención, hasta la transformación que lleva de la arrogancia al perdón, San Petersburgo es más que un lugar físico. Es el reflejo de la lucha interna del alma humana. Pero incluso más allá de la literatura, la ciudad seguía creciendo, expandiéndose con nuevos bulevares y muelles, asentando su grandiosidad en palacios de mármol y monumentos de granito. La geometría y el orden, dictados por el trazado petroviano, permanecieron intactos, incluso cuando estilos nuevos como el imperio intentaban imponer cambios. El mar, y con él la flota, se erigió como uno de los pilares fundamentales de este símbolo. Astilleros en el almirantazgo, escuelas navales para los marineros y la imponente fortaleza de Kronstadt protegían la capital. A través del Báltico, Rusia miraba hacia Europa y San Petersburgo era la ventana abierta que nunca se cerraba. Pero bajo el brillo de sus fachadas, una sombra ineludible se escondía. La construcción de la ciudad costó miles de vidas. Aquella memoria persistió en el susurro del pueblo, que llamaba a San Petersburgo la ciudad sobre huesos. Esta paradoja entre la voluntad implacable y el sacrificio humano forma parte del ADN de la ciudad. Cuando siglos después el sol ilumina la aguja de la catedral de Pedro y Pablo, las sombras se alargan con la misma precisión. La mano de Pedro, que desafió pantanos y tormentas, sigue extendida hacia el futuro, una señal viva del impulso incansable que definió la historia de esta metrópoli nacida del barro. San Petersburgo no es solo un lugar en el mapa, es un símbolo, un recuerdo perpetuo de la compleja relación entre el poder, la voluntad y el sufrimiento. Allí, en el cruce de decisiones irrevocables y esperanzas quebradas, se forja la imagen misma de Rusia. ¿Y tú, qué elegirías si tu vida dependiese de enfrentarte a esa voluntad implacable? ¿Podrías desafiar la sombra que se extiende sobre la ciudad de los huesos? Suscríbete a Sombras Sagradas y descubre cómo la historia está hecha de decisiones que cambiaron el curso del mundo.